Hola chicos, ¿cómo están? Les mando este video para que puedan ver la forma de lo que les estoy pidiendo con respecto a la transformación del cuento que venimos trabajando ya. Debe ser un poco cansador, lo entiendo. Casa Tomada, ¿sí? Que es una alegoría, en una parte, en una visión, es una alegoría a la política de ese momento, la que sentía Cortázar como que iba atrapando partes de su vida cotidiana, transformada en un sueño que tuvo, una pesadilla, donde él tenía que ir saliendo de las distintas partes que iban tomando. En mi visión, en mi perspectiva, esa forma que tiene Ley Seca de contar esto, que en vez de ser ruidos secos o sordos contra una pared o contra una alfombra, se transforman en murmullos, murmullos que estos que hace como que van absorbiendo parte de su vida cotidiana, esos murmullos. Esos murmullos vendrían a ser las políticas que estaba en ese momento ejecutando el peronismo, que había llegado hacía muy poco al poder. Estamos hablando de 1939, en realidad estamos hablando de 1941, 42, 43, porque en 1939 es desde donde no llega ya la literatura francesa. Entonces, si hablamos del 42-43, para llevarlo un poco del contexto histórico, estamos hablando del 17 de octubre, que fue el día donde, después de haberlo metido preso a Perón, lo van a ver en historia esto, las masas de gente, de habitantes asalariados, de clase baja, clase humilde, entran a la capital federal, ponen los pies en la fuente, porque hacía mucho calor, era un día de mucho calor, y piden por la liberación de Perón, ¿no? En este contexto, donde después gana Perón, es presidente y empieza a implementar políticas que van en detrimento de una clase y a favor de otras, es donde se crea un poco esta atmósfera de la que está hablando Cortázar en su cuento. Siempre repito, según mi visión, ¿no? Cada uno puede tener una visión distinta porque, como dice Cortázar, la múltiple lectura que puede tener cada uno de esto hace que sea diferente la visión que tengamos y cómo lo pensemos. Entonces, para volver de vuelta al punto, en lo que se refiere a la alegoría del poder, podemos decir que este cuento de Cortázar, que después en la entrevista él dice que se trata de un cuento que él soñó que estaba solo y que había algo que no sabía qué era, que lo iba empujando, lo iba ahogando, lo iba haciendo correr de distintos lugares hasta llevarlo casi a la calle, pero que antes de llegar a la calle se despierta, da la impresión que está hablando de esto, de una ideología que está entrando en su inconsciente, en su subconsciente, y que él está reprimiéndola porque no quiere verla, o no la acepta, mejor dicho, no es que no quiere verla. Que lo llevó a escribir este cuento, que después le agregó recursos estilísticos de los que hablamos en otro momento, que les hice la pregunta que era para ustedes un recurso estilístico, esto le agregó la hermana, le agregó la relación con la hermana, que tiene un sesgo incestuoso dentro, donde Ley Seca le da mucho más fundamento a esa historia, hace más énfasis en la relación con la hermana, cuando la mira tejer, cómo pone las agujas, Irenita. También hace una apología al machismo, diciendo que Irene era una mujer sumisa y que las mujeres para ser buenas tienen que ser sumisas. Loiseca no es el que está diciendo esto en realidad porque él lo piensa, sino que está contando la historia con recursos estilísticos de la misma forma que lo utilizó Cortázar para hacer el cuento original. Entonces, dentro de esta trama estamos viendo que hay muchas cosas que se pueden tener en cuenta. Lo de Irene y la relación casi matrimonial, un cuasi matrimonio entre hermanos. El tema de estar aislados de todo, lejos de todo, no precisan estar con nadie. Perdón, no precisan estar con nadie ellos en ese momento, ¿no? Viven solos, salen un día a la semana a hacer las compras, no se hablan con los vecinos,
da mucho para jugar con eso. Podemos crear un cuento a partir de todo esto que tenga que ver con Casa Tomada, que tenga las partes esenciales que ustedes creen que tienen que estar en Casa Tomada, y a su vez agregarle un género diferente. Porque el género que utiliza Cortázar es el género fantástico. ¿Qué es lo que explica Cortázar del género fantástico? Él dice, primero que hay diferentes tipos de hablar del género fantástico. Hay diferentes críticos literarios que hablan de esto, pero nosotros nos vamos a centrar en Cortázar, que es el que creo para mí que es mucho más accesible a entenderlo a partir del cuento. Él dice que en la vida cotidiana hay sucesos que salen de lo común a los cuales no le prestamos atención. Dejamos que pasen y seguimos nuestra vida sin preguntarnos el por qué. Si vamos a Casa Tomada, esto se demuestra cuando se siente el golpe sordo, seco o como quieran llamarlo, y él, en vez de preguntarse qué es ese golpe, cierra la puerta y le pone candado. Ya está. No se pregunta por qué. Tomaron la casa. No importa quién, ni cómo, ni cuándo. Simplemente tomaron la casa. Ya está. Sigue con su vida cotidiana. Se modifican hábitos, pero sigue con su vida cotidiana. Él dice que en su vida siempre le pasó esto, desde chiquito. Y tiene un cuento, una historia que le sucedió con una persona en la que él, que era fanático de él, en este momento no me acuerdo el nombre, era fanático de él, y le escribió, fue a Bruselas un día y le escribió una carta a Cortázar porque era fanático de sus cuentos, y le dejó la carta en la recepción porque no podía ir a verlo. Volvió a Estados Unidos, que era el país donde vivía este chico, y cuando llega a Estados Unidos, entra a una librería y encuentra un cuento que había hecho Cortázar con su nombre, de alguien que había viajado y que tenía un fanatismo por un escritor, y cuando recibe esto, cuando ve el cuento, el chico lo compra, tenía su nombre el cuento. Cortázar no había recibido la carta todavía y ya había escrito esto con el nombre del chico, o sea, no se conocían, según Cortázar, ¿no? Y cuando recibe la carta, cuando se da cuenta que había escrito sobre alguien que no conocía, es algo fantástico, totalmente fantástico, según la interpretación de Cortázar, la visión que tiene Cortázar de lo fantástico. Y creo que todos, en alguna parte de nuestra vida, tenemos algo de este sesgo fantástico, de cosas que no podemos explicar y que las dejamos pasar. ¿A quién no le ha pasado decir que tiene un déjà vu? Algo que no explicamos, algo que simplemente pasó y lo dejamos que siga estando. ¿A quién no le ha pasado tener un cuento como, por ejemplo, hay un cuento que se llama el guante de encaje, donde una chica que supuestamente falleció hace muchos años va a una fiesta y la llevan en una carreta, la dejan en la casa del padre, después vuelven a la casa del padre porque se había olvidado un guante y el padre les avisa que estaba muerta, pero que todos los años se levantaba para la misma fecha y salía a bailar. O sea, son cuentos fantásticos. Todos nos encontramos con partes de esas historias en algún momento, que las vamos adquiriendo de generación en generación. Lo que yo quiero que hagan con la consigna esta que les di, espero puedan hacerlo, creo que todos tienen la capacidad de hacerlo, se nota en sus trabajos, es que a partir del cuento de Cortázar busquemos cualquier género, ya sea cómico, policial, fantástico mismo, ciencia ficción, y le demos a la historia una visión diferente. Puede ser desde un vecino, desde un jarrón que está en la casa y ve todo lo que pasa y lo cuenta de otra forma, desde Irene que piensa que su hermano está loco y que escucha ruidos y lo termina llevando cuando cierran la puerta hasta el psiquiátrico, desde Irene que odia a su hermano porque su hermano es muy promiscuo y hace ruidos para deshacerse de él, los primos que están tomando la casa de a poco porque la herencia familiar en realidad le correspondía a ellos también y los habían dejado afuera. Puede ser unos extraterrestres que están tomando el mundo y tomaron la casa. Puede ser un vecino que se mete a chusmear lo que está pasando. O sea, contarlo desde alguna perspectiva que a ustedes les parezca, pero que le dé coherencia y cohesión al cuento. Coherencia en cuanto a que el cuento, de principio a fin, tenga
el mismo tronco, la misma historia. Y cohesión es que cada una de las cosas que le vamos agregando sea como un árbol donde se le van agregando ramas que tengan que ver con la historia principal, ¿sí? Bueno, partamos de eso. En un rato les mando otro video. No sé si les gustan los videos, me dicen si sí o si no. Y bueno, y a partir de ahí seguimos avanzando, ¿sí? Hay una posibilidad de hacer conferencia por Zoom. La podemos tomar o no, depende de ustedes. Yo sé que muchos de ustedes no tienen internet, así que se hace complicado por ahí desde el teléfono hacer todo esto con videollamadas, conferencias, pero bueno, evaluémoslo, pongámoslo como posibilidad, pongamos un horario donde haya yo me ponga en la clase para cualquier consulta y hacemos como, ponemos este Zoom donde pueden entrar y hacer consultas sobre lo que quieran, lo vamos viendo. Y lo que les pido es que en la primera instancia, como les puse en la tarea, hagan un borrador con los personajes, la trama de qué va a ser más o menos, desde qué punto de vista lo van a hacer y qué tipo de género creen que va a hacer. Puede cambiar todo después, durante el transcurso de los borradores que vamos haciendo, porque la creación literaria tiene que ver con esto del impulso que uno tiene a la hora de escribir. Y por ahí el impulso, en un momento nosotros lo estructuramos, vamos a hacer esto y termina llevándonos hacia otro lado. Lo que quiero que sean creativos y originales, que lo hagan ustedes y que hagan lo que sientan, que partan de ahí, de lo que sienten. La historia tiene que ser de lo que sienten ustedes, ¿sí? Partamos de esa base y vayamos de a poquito. No sé cuánto va a durar esto, ojalá que dure poco, que termine todo, que mejore nuestra vida cotidiana, que podamos salir, encontrarnos, porque creo que lo social es muy importante para todos. Y bueno, nada, nos estamos viendo, nos estamos leyendo. El que quiera subir un video con cosas que tenga, con lo que le parezca, está totalmente aprobado. El tema de poder subir cosas, acuérdense que sean cosas que todos podamos ver y que tengan que ver con literatura. Espero sus respuestas y nos estamos viendo, nos estamos leyendo.